quiero que abramos nuestras Biblias un momento en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 3 de Éxodo capítulo 6. Y luego vamos a leer el mismo libro de Éxodo, pero ya en el capítulo 14 y 15. Éxodo capítulo 6, versículo 3 dice así: Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Y una de las preguntas muy importante que me hacen y que sin duda a usted también y nos la hacemos permanentemente es: ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Correcto? Porque muchas veces pasa que nosotros tenemos, digamos, esa circunstancia en cuanto a que nosotros estamos adorando a un Dios, pero en algunas Biblias le dicen de una manera, en otras de otra, en otras Yahvé, Jehová, Señor, y ha habido muchísima confrontación respecto a cuál es el nombre del Señor, ¿correcto? Y quiero que trabajemos precisamente ese tema en esta noche. Y fíjese, hay algo acá bien importante. Yo, permítame, le quiero hacer algo muy técnico, discúlpame, pero quiero hacerlo y necesito hacerlo para lo que le voy a enseñar. Lo que nosotros llamamos el nombre de Dios en la Biblia es este de acá, ¿correcto? Obviamente eso es un idioma que nosotros conocemos como hebreo, pero aparte de que es hebreo y que no lo podemos leer, también tiene otra situación, y es que está sin vocales, ¿correcto? Entonces no se podía trabajar esas vocales. Pero la mayoría de Biblias, por ejemplo, para nosotros los cristianos evangélicos, la inmensa mayoría de Biblias dice Jehová. Para nuestros hermanos católicos, las Biblias de ellos dicen Yahvé. ¿De dónde salieron ese Jehová y de dónde salió ese Yahvé? Pues resulta que esto es lo que se conoce como el tetragrama divino. Tetra significa 4 gramas, letras, las 4 letras, tetragrama o tetragramatum divino, así se le denomina a eso. Permítame por favor esta parte técnica que le estoy diciendo. Pero ¿de dónde sale el Jehová? Resulta que hay otro título para Dios que es así, el Adonai. El Adonai. Entonces, ¿qué pasó? En la pronunciación de este nombre, al parecer se perdió por allá en el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia, ¿correcto? Aparte de que se había dicho que ese nombre no se podía pronunciar porque es el sagrado nombre del Señor. Entonces se pierde ese nombre y bueno, ahora ¿cómo le vamos a llamar a él? Y resulta que por allá los masoretas, muy tarde, entonces dicen, bueno, pues llamémoslo de una manera porque tenemos que llamarlo, ¿correcto? Y entonces ellos tomaron estas letras de acá y tomaron las vocales de este otro nombre. Esto, como le comenté, es Adonai y aquí es el Señor, ¿correcto? Y entonces ellos dijeron, bueno, esta es una Y acá, entonces tomemos esta Y y tomemos esta E de acá. Esto se llama una Hatef Patah, pero solamente estos dos punticos son una E. Entonces dijeron, tomemos esta E de acá y tomemos esta G, que es una J, o también puede ser una H. Entonces cualquiera de las dos representaciones está bien, y tomemos esta O de acá, ¿correcto? Y tomemos esta V de acá y tomemos esta A de acá. Entonces fíjense que terminó siendo lo que nosotros conocemos como Jehová. O sea que nosotros decimos que esto es un híbrido. Un híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque es un nombre que se mezcla con estos dos de acá, ¿correcto? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y les decía que nuestros hermanos católicos hablan de el Yahvé.
pero resulta que el Yahvé también es otro híbrido, correcto, es decir, está también compuesto con el tetragrama y con las vocales, es una cosa muy técnica, de una estructura en el hebreo de los verbos que se llama jifil, tercera persona, masculino el singular en el futuro, pero no me voy a meter ya en eso porque es un poco complicado para entenderlo y no lo podríamos entender en este momento. Entonces, solamente quiero decirle que tanto Jehová como Yahvé son nombres que son híbridos, ¿correcto? O Yahweh también hay gente que le dice a esto, son nombres híbridos que vienen de este tetragrama, que es el nombre de Dios en hebreo, ¿correcto? Con otros para fusionar eso y para poder llamarle de alguna manera, porque entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo hacen o qué traducen los judíos en esos términos o este nombre que está acá? Muchas veces usted ha escuchado que mucha gente dice Hashem, Hashem. ¿Y por qué Hashem? Porque Hashem significa el nombre, ¿correcto? Entonces, como ese nombre era impronunciable, entonces coloquémosle el nombre, Hashem, el nombre. Y otras personas van a trabajar Señor. ¿Por qué? Porque cuando el judío llega a donde está el tetragrama, en la Biblia, como ese nombre está prohibido leerlo, reitero, entonces cuando llegan ahí, sencillamente dicen el Señor, ¿correcto? Y ya, listo. Entonces, me parece que la manera más adecuada de decirle o de pronunciar ese nombre, que es impronunciable, sería entonces decir el Señor. ¿Ya? Donde dice muchas veces la Biblia Jehová, entonces es mejor pronunciar el Señor. Muchas traducciones en la actualidad han intentado hacer ese cambio, pero evidentemente como no se tiene este conocimiento, entonces la gente dice, pero ¿cómo me le están cambiando el nombre al Señor si el nombre del Señor es Jehová? No, no es Jehová, no es Yahvé. La mejor manera, reitero, es decir el Señor, ¿correcto? Perdónenme, por favor, esta pequeña introducción. Hay otros nombres que en la Biblia se le aplican a Dios, por ejemplo, como el Dios El, pero resulta que el Dios El era inicialmente el nombre de otro Dios que no era el mismo Dios de Israel, sino que era un nombre de un Dios ugarítico y cananeo. O también hay otro nombre que es el Elohim, pero esos nombres realmente no se pretende que se trabajen. Este es el nombre que le estoy diciendo, el, ¿correcto? O también el Elohim. El Elohim. Pero le estoy diciendo que ninguno de esos dos nombres es como el más adecuado. ¿Por qué razón? Porque este nombre, él, era un nombre que se utilizaba, o el nombre propio de una divinidad cananea. Y este de acá, Elohim, cualquier dios se le puede decir Elohim, porque significa dios o dioses, o cualquier ídolo también se le puede decir Elohim. Así que el nombre verdadero y auténtico del Dios de Israel es este de acá, lo que se conoce como el tetragrama divino, y que nosotros tenemos que decirle el Señor, o Hashem, y que también en algunas partes o hermanos le dicen Jehová o le dicen Yahvé. Reitero, cualquiera de las partes sería adecuada y cualquiera de las partes es inadecuada. Es decir, cualquiera de esas maneras de llamarlo es adecuado desde una perspectiva de que es sencillamente una herramienta, pero por otro lado, cualquiera de esas partes o esos nombres es inadecuado por lo que le estoy comentando. La Biblia también hace una distinción bien importante. Bueno, no la Biblia, perdón, algunos autores hacen una distinción importante entre nombre y título, porque estos, digamos, son como nombres, pero hay otros que son títulos, por ejemplo, Adonai. Adonai no es un nombre, sino un título. Si pudiésemos nosotros hacer una distinción entre nombre y título, diríamos que el título es aquella parte del nombre o aquella parte que está intentando atribuirle a Dios una particularidad de su carácter. Por ejemplo, el Sebaot, que es el Dios de los ejércitos, o Nisi, que es mi escudo, mi bandera, ¿correcto? Mi estandarte, o por ejemplo, Sidkenu, que es nuestra justicia, o por ejemplo, Rafa, nuestro sanador, o el pastor, en fin, todos esos títulos que nosotros, el Olam, el Eterno, el Elión, el Altísimo, todos esos son títulos. Entonces el nombre es este de acá, ¿correcto? Hay otros nombres, reitero, que se le han aplicado a Dios, pero que no eran propios de él, el Elohim, y hay otros que son títulos, como los que le estoy diciendo. Hay una distinción ahí bien importante. Pero,
por favor reitero, perdóneme por esta parte tan técnica de esta enseñanza de esta noche, la necesitaba para plantearle esto, porque hoy quiero abordar esta parte. ¿Cuál es el nombre del Señor? Ya le estoy diciendo que este es el nombre del Señor, lo que se conoce como el tetragrama divino. En otras Biblias también intentan traducirlo con la perspectiva o con estas 4 letras. Usted se habrá dado cuenta que en algunas Biblias traducen esto con estas 4 letras. Y, H, V, H. También es una manera en que escriben el nombre del Señor, muy válida y respetable. Pero esta es una parte técnica, reitero, que necesitaba hablar porque hoy quiero decirle qué significa para nosotros este nombre según el texto bíblico, porque tiene que tener un significado y qué es lo que nosotros debemos, digamos, aparte de esta explicación un poco desde la etimología y un poco técnica, tenemos que ir a la parte, digamos, de la creencia, de la teología, de nuestra fe, de lo que nosotros debemos creer y esperar de ese Dios. Entonces, en primer lugar, tengo que decirte que este nombre significa que Dios ya no es un Dios desconocido. Por eso el texto que nosotros leíamos al iniciar, el 6.3 de Éxodo, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Ellos, aquí es bastante curioso, porque en este le está diciendo que Él se apareció a ellos, pero que no se les apareció con el nombre, ¿correcto? Ellos lo llamaban de otra manera con uno de los títulos, el Shaddai, el famoso Shaddai, que aquí en esta Biblia lo traducen como el omnipotente, ¿correcto? Y entonces, desde esa perspectiva, tenemos que decir que Él no es un desconocido. ¿Por qué podemos decir? Porque ya tiene un nombre. ¿Qué pasa con el nombre? En Israel, el nombre es revelador del carácter de la persona que lo posee, ¿ya? En Israel, el nombre es un asunto de peso, que se toma muy, muy en serio. Todos los nombres, si usted recuerda la predicación que le di el domingo, se trataba del significado de los nombres de unos personajes. Todos los nombres de los personajes de la Biblia tienen un significado teológico, ¿correcto? Entonces, en nuestra cultura realmente no es tan importante el nombre. Identifica una familia, identifica el género, si es masculino o femenino, a veces, pero dice muy poco y que lo lleva. Mientras que en la Biblia ese nombre, que a propósito se utiliza más o menos unas 6.828 veces, pues ya nos está hablando algo de aquella persona que está diciendo, este es mi nombre, ¿correcto? Entonces, como le comento, en el Oriente, allá donde fue la Biblia escrita y desarrollado toda esta historia de la salvación, ese nombre va a encerrar la esencia de la persona. Por eso en primer libro de Samuel 25:25 o en Génesis 27:36 se va a decir, por ejemplo, con razón le colocaron Jacob, que significa suplantador y ya me ha engañado o ha intentado suplantarme varias veces, ¿correcto? Y me ha engañado. Entonces ahí está. O en el caso de Nabal, que le dice, Nabal significa insensato y así tal cual es su nombre, así es él. Entonces, tal cual es el nombre de una persona era lo que él iba a hacer en el texto bíblico, ¿correcto? Entonces, este nombre, cuando ya se tiene el nombre, que aunque es impronunciable, reitero, pero es un nombre que está escrito ahí y que está escrito en el texto esas 6.828 veces, nos está diciendo que ya no es un Dios desconocido. Y es que evidentemente cuando usted tiene la oportunidad de conocer a una persona, ¿qué es lo primero que hace? Entonces usted se da la mano con esa otra persona y dice, a mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos, y la otra persona le da el nombre de ella, y eso ya es el inicio de una relación que, si se desea, se quiere seguir conociendo a esa otra persona o no. Pero ¿cómo inicia? Por lo menos sé cómo se llama. ¿Cómo vas a plantear tú que conoces a una persona sin siquiera conocerle el nombre? Entonces, date cuenta lo importante que es eso. De ahí que en el Hechos 17:23, ¿se acuerda lo que está pasando? El altar al Dios no conocido. Pues bien, este Dios ya no es un Dios desconocido, es un Dios que tiene nombre, y es precisamente por venerar ese nombre que Israel se distinguirá de todos los demás pueblos. Y eso fue lo que siempre se propuso para Israel. Debes adorar, invocar y reconocer este nombre, porque este nombre es el nombre de tu Dios, es lo que se quiere plantear. Entonces, en un primer momento, quiero decirle que cuando nos da este nombre del Señor, lo que nos está diciendo es que ese nombre nos está diciendo que es un Dios que ya no es desconocido, que por lo menos sabemos cómo se llama, frente a otro Dios que se llamaba El
frente a otro dios que se llamaba Baal, frente a otro dios que se llamaba Chemos, Moloch, frente a otros dioses que se llamaban Marduk, ¿correcto? Entonces no, ese no es ninguno de esos, este es este de acá. El segundo aspecto, el segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta es que este nombre significa intervención futura. Cuidado con eso. ¿Por qué intervención futura? Porque recordemos que este nombre, ¿cuándo se le está dando a Moisés? Cuando se le va a dar a Moisés ese relato de vocación de Moisés, donde le dice, ve y yo te voy a utilizar para liberar a mi pueblo Israel. ¿Correcto? Entonces, todos esos nombres y títulos que la Biblia nos propone, tenemos que siempre verlos en el contexto en el cual se le dan al personaje al cual se le revela, ¿correcto? En este caso, el nombre debe ser visto precisamente en todos esos acontecimientos del Éxodo, de la liberación, pero antes de la liberación de las plagas, ¿correcto? De la muerte de los primogénitos, y luego cómo el pueblo Israel pasa por el mar, ¿correcto? Según el Éxodo 3:14, y todos esos eventos que tienen lugar. Ahí, entonces Dios es un Dios de portentos, Dios es un Dios de milagros. De ese nombre, es un Dios de portentos, es un Dios de milagros, es un Dios que va a pelear con los dioses de Egipto, ¿correcto? Y que los va a vencer. Diríamos nosotros que ya conocemos la historia. Y por eso ese nombre entonces hay que verse, reitero, en la perspectiva de la intervención futura. Es decir, Dios se ha dado cuenta, ha escuchado la aflicción de su pueblo y ahora baja, correcto, a pelear por su pueblo. Entonces es una promesa de la futura intervención de Dios en favor de su pueblo. En ese momento le está diciendo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y entonces luego le dice, yo voy a actuar en favor de su pueblo. Entonces ese mismo Dios atiende a ese pueblo, ¿correcto? Lo saca, lo conduce en el desierto, lo lleva a la tierra prometida, le ayuda a conquistar esa tierra, lo ubica allá, y todo eso entonces es garantía de ese nombre, que es una intervención futura del Señor. Si eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, también nosotros tenemos que tener en cuenta que si ese es nuestro Dios, y evidentemente lo es, pues ese Señor también es garante de una intervención futura para nosotros. ¿Correcto? Dios está actuando, Dios está obrando ahí, pero lo más importante es que también va a obrar en el futuro. Viene en este momento a la mente el concepto de fe para los judíos, que para nosotros es futuro, pero para el judío es más bien pasado. De que así como él actuó allá en el pasado con el pueblo de Israel, actuará para mí y para mi beneficio, así en este futuro. De ahí que tengamos presente siempre nosotros que ese nombre es garante ya de una intervención futura de Dios en favor de nosotros para cumplir su propósito en nuestras vidas, amados. Tengamos en cuenta siempre ese aspecto. En tercer lugar, ese nombre significa que ese Dios es accesible como persona. Entonces, al él dar a conocer su nombre, también se da a conocer como persona. ¿Por qué razón? Porque, reitero, una característica de la persona es que tiene nombre. Es decir, cuando él pronuncia su nombre, se está pronunciando inmediatamente como una persona que es, que existe, ¿correcto? Como alguien a quien se le puede llamar, alguien a quien se le puede nombrar, ¿correcto? Entonces, eso es algo muy importante en cuanto a Dios como persona. Anteriormente, pues, o sea, ni tengo el nombre de él, ¿cómo lo llamo? Correcto, pero ahora tengo un nombre, pero resulta que ¿quiénes tienen nombre? Los individuos, las personas, ¿correcto? Entonces, eso es como lo importante acá en este asunto. Por ejemplo, a los hebreos no se les dio solamente la revelación del nombre personal de Dios, sino que se les empezó también, o ese Dios se empezó a entender en términos personales, ¿correcto? Los santos del Antiguo Testamento vieron y entendieron a Dios como quién, como persona. Por ejemplo, ¿en qué sentido? A Dios muchas veces, a este Dios, se le reconoce muchas veces en términos de personalidad humana. ¿En qué sentido? Los famosos antropomorfismos. ¿Se acuerda? La Biblia dice que la boca de Dios, el dedo de Dios, la espalda de Dios, ¿correcto? Pero Dios no tiene boca, ni dedo, ni espalda. Si lo tuviera, estaría sujeto al tiempo y al espacio.
¿correcto? Sencillamente esos son antropomorfismos, es decir, de qué otra manera nosotros los seres humanos entenderíamos que Dios uh, habla si no es porque tiene una boca similar a la nuestra, o que escucha si no es porque tiene unos oídos similares a los nuestros, ¿correcto? Pero no es que Dios los tenga, sino que de esa manera se entiende para que nosotros podamos también intentar comunicarnos con Él, ¿correcto? Pero no solamente hay antropomorfismos físicos, sino que también los hay emocionales, espirituales. Dios es inteligente, es espíritu, piensa, actúa, se entristece, se alegra, es santo, correcto. Y hay una cantidad entonces de atributos o perfecciones de Dios, algunos incomunicables, otros comunicables, pero todo eso será que a partir de que Dios es una qué, Dios es una persona. Entonces tengamos en cuenta ese nombre. Cuando nosotros conocemos ese nombre de Dios, nos estamos dando cuenta de que Dios es persona, ¿correcto? Y si es persona, tiene unas cualidades como aquellas que le estoy hablando en cuanto a sus atributos. Entonces, bien importante eso. Por favor, vayamos retomando. En primer lugar, ¿qué es lo que significa ese nombre para nosotros o qué podemos tomar a partir de ahí? Significa que es un Dios no desconocido, es decir, le podemos conocer, ¿correcto? Le podemos conocer. En segundo lugar, que es un Dios que planea una intervención futura y que nos sentencia con una intervención futura, una intervención que es de beneficio para el pueblo de Israel, pero de lamentable para los egipcios. En tercer lugar, que es ¿qué? Que es accesible como persona. Podemos llegar a él, podemos conocerle, podemos entenderle. Muy bien, en cuarto lugar, ¿qué tenemos acá? En cuarto lugar, tenemos que hablar de que Dios es un eterno presente. Eterno presente. Y acá tengo que decirle algo bastante fuerte. Tengo que decirle que acá cuando se traduce en el versículo 14, 3:14 de Éxodo, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Tradicionalmente se debería trabajar eso, porque la frase que está ahí es, yo seré el que estaré, yo seré el que estaré. Pero acá se tradujo yo soy, hay que corregir esa parte, porque realmente no es lo más adecuado, ¿correcto? Pero cuando se habla del eterno presente, es a pesar de que le digo que yo seré que estaré, pero mire lo que dice en el 3:12. Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, algo bien importante acá. El Señor dice, yo estaré contigo. Pero mire lo que dice en el versículo 15. Además, Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces, fíjese cómo el Señor le dice a Moisés, cuidado Moisés, recuerde que yo estaré contigo. Eso por un lado, y eso es que futuro. Pero también cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos dónde están en ese momento, no están, ya no están, murieron. Pero el Señor en ese momento les dice, yo estuve con ellos, yo soy el Dios de ellos, eso es pasado. Pero a Moisés le dice, yo estaré contigo, eso es futuro, ¿correcto? Eso es que un eterno presente. Estará con Moisés, pero también estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, y sin duda está con el pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto y del cual ha escuchado su oración, ¿correcto? Y ha escuchado su clamor. Entonces es muy importante este aspecto, ¿correcto? Aparte de eso, es también lo que se propone en el Hebreos 13:8. ¿Se acuerdan de lo que dice? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de este nombre, lo que estamos diciendo también es que el Señor era, el Señor es, pero también en que el Señor será, ¿correcto? Eso es lo que este nombre también nos está indicando. ¿Un qué? Un eterno presente. Estuve con Abraham, Isaac, Jacob, estaré contigo, Moisés, pero también estoy con los del pueblo de Israel que están esclavizados y están esperando una revelación, una redención. Pero mire lo que dice entonces en el Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es importante entonces que nosotros entendamos, apreciados hermanos, que el Señor está con nosotros. ¿Correcto? Que el Señor está con nosotros. Que ese mismo Dios que estuvo allá con el pueblo de Israel, que estuvo allá con los patriarcas y que está luego con Moisés, también está con nosotros. Y eso es algo muy,
muy importante, porque eso me lleva a el otro aspecto, y es el aspecto de que el Señor tiene algo bien importante para nosotros, y es la presencia y el acompañamiento. Pero permítame, más adelante le hablo de ese tema. Otro aspecto bien importante es que nos revela este nombre, es que Él es un ser eficaz. ¿A qué se refiere con eso? En que cuando Él refleja su nombre, cuando Él revela su nombre, perdón, Él lo que está diciendo es que Él es un ser eficaz. Es decir, yo voy a estar presente, pero cuidado, vas a ver quién soy por lo que voy a hacer. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo seré el que estaré. Vas a ver quién soy yo, y eso lo vas a poder medir por lo que yo voy a hacer por su pueblo. ¿Correcto? Entonces, yo soy el que voy a demostrar quién soy, es lo que le estoy diciendo al pueblo. En el Éxodo 3:13, entonces, recordemos que ese verbo, este nombre, curiosamente, es parte también, o tiene casi las mismas letras del verbo ser o estar del hebreo. ¿Correcto? Tiene casi las mismas letras. Entonces, mire cómo se escribe el nombre de Dios, mire cómo se escribe el verbo ser o estar del hebreo. Mire cómo están casi las mismas letras acá, están acá. El nombre del Señor tiene que ver con el verbo ser o estar, ¿correcto? Y por eso podemos decir de que es un Dios eficaz, un ser eficaz. Recuerdo en ese momento lo que propone Santo Tomás de Aquino en su obra que se llama La Suma Teológica. Obviamente, para este concepto de ese Señor que es eficaz, San Agustín está influenciado por la filosofía aristotélica. ¿Y qué es lo que ellos dos plantean? Básicamente que existe un cosmos, ¿correcto? Existe un cosmos, y de la existencia de ese cosmos se deduce la existencia de un Dios, porque a ver, ese cosmos no se pudo haber hecho solo. Hay mucha gente que a alguien le preguntaría, ve, ¿y esto quién lo hizo? Y pues a ver, piensen, ¿cuántos ingenieros, cuántos profesionales hay detrás de este aparatico? ¿Correcto? Y evidentemente ninguno podría decir, no, este aparato se hizo solo. Vean, yo entré a un lote de chatarra y lo encontré y estaba listo para ser utilizado para hacer llamadas. Nadie va a decir eso es ilógico totalmente. ¿Correcto? Esto necesita una cantidad inmensa de cientos y cientos de años de investigaciones, de descubrimientos, de diseños, de software, etcétera. Pero mucha gente no se le da nada a decir, esto no se hizo solo, esto alguien lo tuvo que haber hecho. Pero cuando se trata del universo, a la gente no se le da nada a decir, no, eso se hizo solo, eso fue Big Bang, eso es sencillamente selección natural, eso es sencillamente un accidente. Qué ilógico. Realmente qué estúpido plantear que este universo tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso, se hizo solo. No se puede hacer solo un aparatico, eso es mucho menos el universo. Entonces lo que está proponiendo Santo Tomás y lo que ha propuesto también Aristóteles es que definitivamente todo este cosmos, todo este universo, toda esa existencia, tiene que llevarnos a la deducción de un ser al cual nosotros llamamos este, ¿correcto? El tetragrama, Señor Hashem, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque entonces se propone un primer motor inmóvil. Todo este asunto, todo esto como se mueve, todo esto definitivamente tiene que ser movido por alguien. Y ese alguien que mueve todo esto, definitivamente no puede ser movido por alguien más. O sea, él no es movido por nadie, pero él sí mueve a todo lo demás. Eso es lo que está planteándose acá. Cualquier cosa que se mueva tiene que ser movido por otra cosa. ¿Por qué? Porque absolutamente nada es causa eficiente en sí mismo. Para yo poder escribir acá, tiene que haber una fuerza y tiene que haber una tecnología, ¿correcto? Para yo poder escribir acá en esta parte. Así es de que nada es causa eficiente en mí mismo. Si no hay una primera causa, entonces tampoco puede haber una segunda, una tercera o una última causa. Y eso es lo que se está proponiendo acá en cuanto a ese ser eficaz que es Dios y que nos está hablando de esa eficacia en el nombre de Él. Lo importante de eso, mi amado hermano, para nosotros hoy y para bajar un poquitico todo este concepto, es que, mire,
¿Cuántas situaciones, cuántas circunstancias nosotros estamos desesperados, aburridos, desesperanzados en este momento? Y yo quisiera decirle, ¿acaso ese Dios que tiene todo ese universo en sus manos, todo ese universo al cual Él sostiene, al cual Él empuja, al cual Él mantiene organizadamente, con una perfección única, no podrá hacerse cargo de la situación y de la problemática que usted está viviendo en este momento? De nada nos sirve nosotros hablar de que ese Dios, el cosmos, la inteligencia de Él, si nosotros no podemos confiar en que Él tiene la capacidad suficiente, el poder suficiente, para que nosotros podamos colocar nuestro futuro en sus manos. Creo que nos falta fe cuando nosotros decimos, puede sostener el universo, pero cuando se trata de mi situación, no puede hacer nada. Definitivamente no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? Ese Dios tiene que indicarnos que sí se puede mover, y que puede mover tu vida, y que puede darle forma a nuestra vida, y que es un ser eficiente, pero no solamente en esas causas grandes, macros, espaciales, sino que también en lo pequeño, que aunque para nosotros es muy grande, para Dios es pequeño, realmente puede actuar. Y lo más importante es que actuará en favor de nosotros de acuerdo a su voluntad perfecta, correcto, porque toda esa causa primera es lo que el mundo llama Dios. Muy bien. Y también tengo que decirle que ese nombre también, ¿qué incluye? ¿Qué representa? Resistencia. ¿Y por qué resistencia? Porque, por ejemplo, en el Génesis 32:29, en la lucha entre el Señor y Jacob, ¿se acuerdan? Dice, ¿y por qué preguntas por mi nombre? Aquí hay un elemento de resistencia también, porque, ¿en qué sentido? En que realmente, ¿para qué un nombre? Si finalmente un nombre, no vayamos a pensar que este nombre va a agotar o a abarcar todo lo que es Dios. Sencillamente el nombre nos da hasta cierto punto algunas propuestas y algunas características de quién es ese Dios al cual nosotros adoramos, a través, reitero, de aquellos elementos que le hacen ver como persona y de aquellos atributos que nosotros estudiamos de Él, su santidad, inmutabilidad, correcto, eternidad, en fin, y una cantidad, santidad, gloria, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, en fin, todos esos atributos y perfecciones de Dios. Pero no vayamos a creer que este nombre va a agotar totalmente a Dios. No podemos hacerlo y no vamos a quizás esperar o soñar siquiera con que este nombre va a agotar a Dios. Por eso le digo que también ese nombre tiene una perspectiva de resistencia. Cuidado, no preguntes por mi nombre. ¿Para qué? O sea, mi nombre no te va a dar toda la información de quién soy yo. Por otro lado, también resistencia en cuanto a que ese nombre no debe ser utilizado en vano. Aquí hay algo muy importante también porque de ahí se han desprendido muchas que si podemos jurar o no podemos jurar, etc. El asunto es no utilizar el nombre de Dios en vano, ni útil o indebidamente. Entonces, hay gente que, Chuchito que sí, por Chuchito que sí. No, por favor, hay que respetar. No es correcto, ¿cierto? Por otro lado, tampoco ese nombre se puede profanar. Levíticos 18:21 nos lo dice muy claramente, o uno del decálogo divino, uno de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? 23, no tomarás su santo nombre en vano. Entonces, cuidado, ese nombre es muy delicado. Los copistas de Israel, cuando llegaban a ese nombre, cambiaban la pluma, y al escribir el nombre del Señor, rompían la pluma y la desechaban porque no podemos escribir algo más porque con ese escribimos el nombre del Señor. No lo podemos pronunciar, cuidado. De ahí que por eso fue que se perdió la pronunciación adecuada de ese nombre. Tampoco podemos usarlo ni en hechizos, ni en perjurios, ni en maldiciones, como dice Éxodo 27, como dice Deuteronomio 5:11, Levítico 18:21, Levítico 23, 23. Entonces, cuidado, también tiene un aspecto de resistencia, en que él es amor, pero también es exigencia, según nos dice Números 6:27, o Deuteronomio 18, o segundo Samuel 6:18. Entonces, ese nombre también tiene un elemento de resistencia, ¿correcto? Y por último, mis amados hermanos, quise condensar mucha cosa en este pequeño pensamiento de esta noche. También significa presencia y acompañamiento. Y eso es algo muy importante para nosotros. Presencia y acompañamiento. ¿Qué significa este nombre? Algo muy importante, presencia y acompañamiento. Mire lo que dice
este texto de Éxodo 33:14 que me encanta. Dice, el Señor le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Versículo 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de acá. En cuanto a presencia y acompañamiento, recuerde que el Señor le dice, yo estaré con ustedes, yo voy a ir. Dios quiere entrar en comunión con el ser humano y por eso revela su nombre. La intervención que se hace de Dios, Señor, ayúdanos, debe ser en este nombre. Se le reconocerá por este nombre como Salvador. Eso nos dice el Salmo 23:3, el Salmo 25:11, el Salmo 143:11, Jeremías 14:7, Isaías 48:9. Permítame por lo menos leer otros de esos textos. Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Uno de los textos más conocidos en cuanto a ese nombre. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el nombre del Señor también significa presencia y acompañamiento. El Señor pretende entrar en comunión con su pueblo y le revela su nombre. El Señor pretende que en el futuro se tenga experiencia de Él. El Señor hace referencia con su nombre a los acontecimientos del Éxodo, de Egipto, del Sinaí, de la liberación, de la esclavitud. El Señor quiere estar con su pueblo. El Señor quiere estar con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Mire, fíjense cuánto el Señor ha pretendido trabajar con el ser humano. ¿Correcto? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con el ser humano? Y siempre quiere trabajar en equipo con el ser humano. ¿Acaso cree que el Señor no sabe con quién está trabajando? ¿Con quién está tratando? Claro que sí. ¿Acaso no sabes o no crees que el Señor conoce nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, que somos muy volubles? Claro que sí. Pero aún así el Señor dice, yo quiero trabajar con Él. Yo quiero trabajar con ellos. Recordemos que cuando se habla de incluso la predicación del Evangelio se plantea que los ángeles quieren hacerlo, pero no les es permitido. Es para nosotros ese asunto. Iglesia, en conclusión, tenemos un nombre que no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Mi consejo hoy es que le pronunciemos el Señor. Usualmente usted me escuchará hablar a mí siempre del Señor. Hay gente que dice, pero ¿cuál Señor? Es que señores hay muchos, ¿no? El Señor. Si el Señor es el Señor de tu vida, llámale el Señor. Algunos otros le dicen Hashem, que también significa el Señor, el nombre, ¿correcto? Significa Hashem, el nombre. Reitero que hay unas Biblias que le dicen Jehová o Yahvé, pero que esos nombres, bueno, amén, Dios lo bendiga, pero no se ponga por favor a pelear diciendo es que me le cambiaron el nombre al Señor, no, porque es que el nombre de Él no es Jehová, el nombre de Él no es Yahvé, ni Yahweh, ¿correcto? No. La manera más adecuada sería llamar el Señor, ¿correcto? Entonces es importante. ¿Y qué significa ese nombre para nosotros desde nuestra creencia? En primer lugar, reitero, que no es un Dios desconocido, ¿correcto? En segundo lugar, que es garante de intervención futura para el pueblo de Israel y para mi presente, para mi futuro, porque ya lo hizo en el pasado, ¿correcto? En tercer lugar, que es accesible como persona, ¿correcto? Puedo conocerlo como persona, con los elementos que constituyen una persona. Persona espiritual, pero persona finalmente. En cuarto lugar, que es un eterno presente. Es un eterno presente. Y en quinto lugar, que es un ser eficaz. Y eso ya me da tranquilidad y garantía de que así como actúa en el universo, está actuando para mí. Y en sexto lugar, tiene también una constante de resistencia. Que entendamos que Dios no se agota en un nombre, sino que lo supera. Y esos son los aspectos junto con el de presencia y acompañamiento. Esos son los elementos que el Señor nos está revelando cuando nos revela su nombre. Gracias al Señor, porque nos da la revelación de su nombre, pero más que ese nombre, se nos revela Él, a sí mismo, a nosotros, ¿correcto? Y lo más importante, podemos seguir creyendo en Él, podemos seguir confiando en Él, podemos seguir sintiendo su presencia, su compañía, podemos seguir sintiendo que Él va a actuar en favor de nosotros en medio de las circunstancias más álgidas que tengamos en nuestras vidas. Él va a obrar. Iglesia,
Él va a obrar. ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Porque lo hizo en el pasado, con aquellos, con mi pasado. Lo hará nuevamente. Él lo hará nuevamente porque tiene el poder para hacerlo. Señor, gracias te damos en esta noche por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que podemos confiar en ti, porque podemos contar contigo, porque podemos, Señor amado, entenderte, que no eres un Dios desconocido, que podemos decir a ese Dios que ustedes no conocían, a ese Dios es el que nosotros adoramos, Señor. Qué bendición, Dios de la gloria, es que lo podamos, Señor, hacer de esa manera, Padre Santo. Gracias, Señor amado, porque este nombre me indica que tú vas, Señor, a hacer una intervención futura, maravilloso Dios. Que así como actuaste, Señor amado, con esos otros dioses de Egipto y les demostraste que tú eras el único Dios de la gloria. Y que actuaste, Señor, en liberación de tu pueblo, Señor, así lo harás, Padre Santo, una vez más para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque te muestras a mí como persona, Señor amado. Y puedo, Dios de la gloria, saber que tú sientes, que tú piensas, que tú hablas, que tú, Señor, oyes y que tú, Señor, tienes esa posibilidad de que me relacione contigo, de que te relaciones conmigo, Señor, porque también soy persona, Dios de la gloria. Gracias, Señor amado, por ese eterno presente, Señor, que eres tú, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque eres ese Dios eficaz y puedo colocar, Señor, mi confianza en que tú obrarás en mí, Padre, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor amado, también por ese elemento de resistencia que hay en tu nombre, Señor. De que no porque conozco un nombre y que no porque conozco algunos elementos tuyos, Señor, te conozco totalmente, no. Que tengo que seguir explorando, Dios de la gloria y aprendiendo cada vez más y más de ti, maravilloso Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor amado, por esa presencia y acompañamiento tuyo en mi vida, Señor amado, por los cuales, Señor, puedo saber que tú vas conmigo y que tú, Señor amado, con tu presencia me darás descanso, Señor. Gracias porque puedo descansar en ti y porque puedo decirte, si tú no vas conmigo, Señor, no voy a ir. Pero hoy sé, Señor, y tengo la esperanza y la seguridad, la certeza de que tú estás conmigo y que, reitero, puedo tener descanso, Señor. Tranquilidad en ti, en el nombre de Cristo, para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Por favor, estén en paz, en bendición con los de su casa. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.